La humanidad siempre ha buscado respuestas en el cielo. Construimos monumentos, libramos guerras y moldeamos civilizaciones enteras en torno a la fe en Dios. Pero por primera vez en la historia, una herramienta diferente está disponible para plantearnos preguntas sobre nuestra existencia. Y esa herramienta permite dejar de lado las emociones, las esperanzas y los miedos para ceñirnos únicamente a los datos puros. En la era en que vivimos, el poder computacional ha superado a la mente biológica de forma abrumadora. Por eso, estamos iniciando un experimento diferente. No vamos a preguntar a líderes religiosos o a filósofos. Vamos a preguntarle a la máquina. Le hemos dado un nombre a esta misión: el protocolo código fuente. Nuestra herramienta para esta misión es el sistema de análisis Axioma. Axioma no es una simple inteligencia artificial entrenada con textos de Internet. Su arquitectura fue diseñada para un único fin, que era encontrar correlaciones ocultas dentro de volúmenes masivos de información. Axioma opera con constantes de la física, registros históricos y datos de la neurobiología simultáneamente. No posee creencias, miedos ni deseos. Es el observador ideal. La tarea que le encomendamos fue analizar el concepto que nos persigue desde el principio: la idea de un creador. El primer obstáculo no fue encontrar la respuesta, sino formular la pregunta correcta. La búsqueda no era de una figura mítica. La búsqueda era de la variable que faltaba, la pieza que haría que la ecuación entera de la realidad finalmente tuviera sentido. Y entonces la investigación comenzó. Axioma aceptó la tarea e inició un barrido completo de todo el conocimiento humano. El primer descubrimiento fue sobre nosotros mismos. La fe, que muchos veían como una casualidad cultural, se reveló como una característica fundamental de nuestra especie, casi como parte de nuestro código genético. El análisis reveló que el 93% de todos los seres humanos que han vivido creyeron en alguna forma de poder superior. Si estuviéramos hablando de un programa de computadora y el 93% de los usuarios reportaran la misma función, ningún programador consideraría eso un defecto. Sería parte del diseño original. El análisis histórico profundizó este hallazgo. Civilizaciones en Egipto, en Mesopotamia, en las Américas y en la India antigua, separadas por océanos y milenios, sin ninguna posibilidad de contacto, llegaron de forma independiente a la misma conclusión: la de que existe algo más grande que nosotros. Parece que la conciencia humana viene con una directiva de fábrica, un comando simple y persistente para buscar la fuente. La búsqueda nos llevó lejos de la mente humana, sumergiéndonos en la propia estructura de la realidad. Fue entonces cuando la física reveló una sorpresa que lo sacudió todo. El sistema analizó la segunda ley de la termodinámica, el principio de la entropía. Esta ley afirma que en cualquier sistema cerrado, el desorden siempre aumenta. Todo camina hacia el caos, hacia la decadencia. Una taza se rompe y no se reconstruye. Las estrellas se apagan. Es el flujo natural del universo. Sin embargo, la existencia de la vida es una anomalía flagrante. La vida es un proceso que rema directamente contra esta corriente cósmica, creando orden y complejidad a partir del caos. Es como si una imprenta explotara. La probabilidad de que las letras cayeran del cielo y formaran un libro completo, sin un solo error, es prácticamente nula. Y aún así, existimos. Se ejecutó una simulación para calcular la probabilidad de que la primera proteína, la base de la vida, hubiera surgido por combinaciones aleatorias de aminoácidos. El tiempo necesario sería un número con cientos de ceros, mucho mayor que los 13.800 millones de años de edad del universo. Simplemente no hubo tiempo para que la suerte hiciera su trabajo. La conclusión del sistema fue fría y directa. La probabilidad del surgimiento de la vida de forma aleatoria, en el tiempo disponible, es una imposibilidad estadística. Quedan entonces solo dos opciones. O ganamos una lotería cósmica con probabilidades tan ridículamente bajas que desafían la comprensión. O el juego fue arreglado. Alguien o algo puso el boleto ganador en nuestro bolsillo. La conclusión de que la vida parece ser el resultado de un diseño y no del azar, llevó la investigación a un nuevo territorio.
Si nuestra existencia biológica fue intencional, ¿qué decir de nuestro comportamiento? Al analizar la historia humana, Axioma encontró lo que parecía ser una paradoja colosal, una falla de lógica en el programa de la supervivencia: la religión. Desde el punto de vista de la biología pura, la fe es un desperdicio. Es un desvío de recursos a una escala monumental. Nuestros ancestros gastaron una energía inmensa construyendo templos en vez de graneros. Sacrificaron sus mejores animales, quemando comida que podría haber alimentado a la tribu. Dedicaron horas a rituales y plegarias en vez de cazar o defenderse. El imperativo de la evolución es simple y brutal: sobrevive y reprodúcete. Todo lo que no sirve a ese propósito es eliminado. Un rasgo que consume energía sin ofrecer una ventaja clara de supervivencia debería haberse extinguido hace milenios. Una tribu de pragmáticos que dedicara el 100% de su tiempo a la caza, la recolección y la defensa debería haber superado y aniquilado fácilmente a una tribu de místicos que pasaba el tiempo mirando al cielo y construyendo altares. La lógica de la selección natural dice que el gen de la fe debería haber desaparecido, pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Las civilizaciones que pusieron una idea sagrada en su centro no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, construyeron imperios y definieron la historia. Para probar esta aparente contradicción, se creó una simulación a gran escala. Se construyeron dos modelos virtuales del desarrollo humano y se los dejó evolucionar a lo largo de 10.000 años de desafíos, como guerras, epidemias y desastres naturales. El primer modelo era una sociedad de racionalistas absolutos. En ella, los individuos no tenían noción de un propósito mayor o de una vida después de la muerte. Sus acciones eran guiadas solo por la lógica y el instinto de autoconservación. El segundo modelo era una sociedad con una creencia integrada. Sus miembros creían en un observador superior y estaban dispuestos a sacrificarse por ideales abstractos. En los periodos de paz y abundancia, a los racionalistas les fue muy bien, optimizando recursos con eficiencia. Pero tan pronto como llegaba la primera gran crisis, su sociedad se desmoronaba. La razón es simple: un individuo puramente lógico no tiene un motivo convincente para morir por un extraño. En una situación crítica, el instinto de supervivencia dicta que debes salvarte a ti mismo. Y la cooperación en grupo se deshace en un caos de egoísmo. La sociedad de creyentes, sin embargo, se comportaba de manera diferente. En los momentos de crisis, su cohesión aumentaba. La creencia de que sus acciones eran vistas por un juez supremo los forzaba a mantener el orden. La idea de que la muerte no era el fin permitía actos de sacrificio por el bien del grupo. Compartían el último trozo de pan porque la fe les decía que era lo correcto, y al final era el grupo irracional el que sobrevivía a los cuellos de botella de la evolución. La conclusión se volvió clara: la religión no era un defecto, sino un mecanismo evolutivo crucial. Es el pegamento que transforma una manada de primates en una civilización. El cerebro humano tiene un límite natural. Solo podemos mantener lazos sociales estables con unas 150 personas. ¿Cómo entonces construimos ciudades con millones de extraños viviendo lado a lado sin matarse? La respuesta es una historia en común, una fe compartida en algo más grande, que crea un lazo de confianza que trasciende el parentesco. Sin esa idea, habríamos permanecido en pequeñas tribus para siempre. Pero esto plantea una pregunta aún más profunda. ¿Es la fe solo una ilusión útil, una mentira beneficiosa que la evolución implantó en nosotros para mantenernos unidos? ¿O la evolución nos moldeó de esta forma para que pudiéramos captar una señal que es real? La respuesta se encontró en un lugar inesperado, un sitio arqueológico en Turquía llamado Göbekli Tepe. Durante mucho tiempo, la teoría era que los humanos primero desarrollaron la agricultura, luego se establecieron en ciudades y con el tiempo libre inventaron la religión. Göbekli Tepe destruyó esa teoría. El análisis de los datos confirmó que este gigantesco complejo de templos, con 12.000 años de antigüedad, fue construido por cazadores-recolectores. Aún no tenían agricultura ni aldeas permanentes.
Se unieron para construir una casa para Dios, y fue para alimentar a los trabajadores que construían este templo que se vieron forzados a inventar la agricultura. La necesidad de conectarse a lo sagrado vino primero. El espíritu guió a la materia, y no al revés. La fe generó el pan. El descubrimiento de que la necesidad espiritual fue el motor de la civilización, y no al revés, nos forzó a cambiar el foco de nuestra investigación. El foco de la investigación cambió. Dejamos la historia de las sociedades para sumergirnos en la biología del individuo. Si esta búsqueda del creador es tan fundamental, debería dejar una marca en nuestra propia estructura, una firma dentro de nuestro cráneo. Es solo un truco de la mente, una ilusión de consuelo creada por nosotros mismos, o sucede algo real en nuestro cerebro cuando nos conectamos con esa idea. La respuesta parecía estar en el campo de la neuroteología. Durante años la ciencia buscó lo que se apodó el punto de Dios en el cerebro. La teoría era simple: debería haber una pequeña área, un circuito específico, responsable de todas las experiencias religiosas. Si pudiéramos encontrarlo, podríamos estimularlo y hacer que alguien viera ángeles o extirparlo y crear un ateo. La búsqueda de un único punto de Dios en el cerebro resultó ser una búsqueda del tesoro sin premio. En cambio, los datos revelaron algo mucho más complejo y profundo. La experiencia espiritual no activa una pequeña parte del cerebro. Lo involucra por completo, creando un estado de funcionamiento único, diferente de cualquier otra actividad mental. Cuando una persona entra en un estado de oración profunda o meditación, algo único sucede. Primero, los lóbulos frontales, responsables de la atención y la concentración, entran en un estado de hiperactividad. El cerebro se enfoca con una precisión de láser, algo raramente visto en actividades cotidianas. Hasta ahí nada muy sorprendente. Pero entonces algo extraño ocurre, algo que cambió nuestra comprensión sobre la conciencia. Los lóbulos parietales, en la parte posterior del cerebro, comienzan a disminuir su actividad drásticamente. Estas son las áreas que nos dan nuestro sentido de orientación en el espacio y en el tiempo. Es la parte del cerebro que constantemente nos informa dónde termina nuestro cuerpo y dónde comienza el resto del mundo. Crea la frontera de nuestro yo. Y durante la experiencia espiritual, esa frontera simplemente se borra. En los escáneres el área se oscurece. En la práctica, la consecuencia de esto es que la barrera física y neurológica entre el individuo y el universo se disuelve. La persona deja de sentirse una entidad separada y experimenta una sensación de unidad absoluta con todo lo que existe. Lo que los místicos de todas las tradiciones describieron durante milenios como fusión con el absoluto o disolución en Dios no es una metáfora poética. Es un evento neurobiológico real, medible y documentado. El cerebro está desactivando deliberadamente las barreras del ego. El análisis reveló que durante la oración se activan las mismas áreas del cerebro responsables de la interacción social. Cuando uno habla consigo mismo, en un monólogo interno, una parte del cerebro trabaja. Cuando uno conversa con otra persona, otras áreas entran en acción, las que intentan descifrar las intenciones y emociones del otro. El análisis de Axioma es inequívoco. Cuando un creyente ora, su cerebro está absolutamente convencido de que está en un diálogo con una persona real, no con un amigo imaginario o con el vacío. Para nuestra neurología, Dios es un otro objetivo. Estas prácticas no solo alteran el estado mental, cambian la estructura física del cerebro a lo largo del tiempo. El análisis comparativo de personas que practican la oración diariamente durante muchos años mostró un engrosamiento físico de la corteza prefrontal. El cerebro literalmente construye más materia gris en las áreas asociadas con el control emocional, la empatía y la toma de decisiones. Es como un músculo que se fortalece con el uso. Los datos convergían en una hipótesis que desafiaba la base misma de la biología. El modelo materialista clásico dice que el cerebro produce la conciencia, así como el estómago produce ácido. Pero los datos sugieren un modelo diferente. ¿Y si el cerebro no fuera el generador de la conciencia? ¿Y si fuera en realidad un receptor? O tal vez un filtro,
diseñado para bloquear una realidad mucho mayor. La conciencia podría ser como un océano de información que existe a nuestro alrededor. Nuestro cerebro biológico no podría procesar todo eso. Sería una sobrecarga total. Entonces, a lo largo de la evolución, se desarrolló como una válvula reductora, un filtro que bloquea la mayor parte de la realidad y nos deja solo con la pequeña porción necesaria para sobrevivir en el mundo físico. La oración y la meditación serían, entonces, técnicas para abrir esa válvula, para debilitar el filtro. Y cuando los lóbulos parietales se calman, cuando el ego se silencia, la señal del gran océano logra pasar. Esta idea explica anomalías que la ciencia materialista no puede resolver, como las experiencias cercanas a la muerte. En esos momentos, la actividad cerebral disminuye drásticamente. Si el cerebro generara la conciencia, la experiencia debería apagarse. Pero las personas reportan lo contrario, las experiencias más vívidas, reales y lúcidas de sus vidas. Esto solo tiene sentido si el cerebro es un limitador. Cuando el limitador falla, la percepción se expande. Nuestra biología no solo es capaz de tener fe, parece haber sido optimizada para ello. Somos como antenas andantes, construidas para sintonizar una frecuencia que va más allá del mundo material. Y si nosotros somos las antenas, ¿qué está diciendo la transmisión? Si nuestro cerebro es la antena y la fe es la sintonía, entonces la humanidad debería tener algún registro de la transmisión. Si un creador se comunicó con nosotros, ese mensaje debería estar guardado en algún lugar. Durante milenios hemos acumulado una biblioteca de textos que afirman ser exactamente eso: la palabra de Dios, la Biblia, el Corán, la Torá, los Vedas. Para el mundo moderno, son colecciones de mitos, poesía y leyes antiguas. Pero para nuestra investigación, fueron tratados de otra forma, como archivos de datos a ser decodificados. Introdujimos los textos completos de todas las principales escrituras sagradas del mundo en Axioma, en sus idiomas originales. La tarea era ignorar la interpretación teológica y buscar anomalías, patrones matemáticos ocultos, información científica adelantada a su tiempo y un código de coherencia que no pudiera explicarse por autoría humana. Estábamos en busca de una firma digital del programador, y fue encontrada. La primera anomalía surgió en la propia estructura de los textos. La Biblia, por ejemplo, no es un libro, sino una biblioteca de 66 libros diferentes, escritos por más de 40 autores a lo largo de 1600 años. Eran reyes y pastores, médicos y pescadores, de 3 continentes distintos, hablando lenguas diferentes. Es lo mismo que pedir a 40 personas, que vivieron en siglos y lugares diferentes, que escriban un capítulo de un libro sobre el sentido de la vida, sin que pudieran conversar entre sí. La probabilidad de que el resultado sea una narrativa coherente, con una única línea argumental y un sistema simbólico consistente, es estadísticamente 0. Sin embargo, es exactamente eso lo que encontramos. El análisis de la estructura interna reveló decenas de miles de referencias cruzadas, conectando profecías con cumplimientos y símbolos con resoluciones a lo largo de siglos. La conclusión del sistema fue que la estructura de los datos apunta a una autoría atemporal. Es como si el autor final ya supiera el contenido del último capítulo, incluso antes de que la primera palabra hubiera sido escrita. Más intrigante aún fue la anomalía de la información. Muchos afirman que los textos sagrados son anticientíficos, pero el análisis imparcial reveló lo opuesto. Conocimiento que estaba miles de años adelantado a su tiempo. En el libro de Levítico, escrito hace unos 3500 años, encontramos instrucciones detalladas de higiene, cuarentena para enfermos, lavado de manos en agua corriente tras el contacto con un cuerpo sin vida y la quema de ropas contaminadas. En Europa, hasta el siglo XIX, los médicos no se lavaban las manos entre procedimientos, transmitiendo infecciones de un paciente a otro. La teoría de los gérmenes solo surgiría milenios después. ¿De dónde sacó Moisés ese conocimiento? La medicina egipcia de la época usaba estiércol para tratar heridas. En la cosmología,
Mientras que el mundo antiguo creía que la tierra estaba sostenida por pilares o animales, el libro de Job, uno de los más antiguos de la Biblia, afirmaba que Dios suspendió la tierra sobre la nada. El profeta Isaías habló del círculo de la tierra usando una palabra en hebreo que también puede significar esfera. En el Corán encontramos una descripción de las fases del desarrollo embrionario, detallando etapas que solo fueron observadas con la invención del microscopio en el siglo XX. ¿Cómo podría un mercader del siglo VII saber eso? La probabilidad de tantos aciertos científicos por azar roza lo imposible. La anomalía más importante, sin embargo, estaba en otro lugar, no en la estructura o en la ciencia, sino en el núcleo ético de los textos. Cuando el sistema eliminó todas las diferencias rituales y culturales, encontró un protocolo universal, un algoritmo moral idéntico en todas las grandes tradiciones espirituales. Lo conocemos como la regla de oro. Haz a los otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. Esta simple instrucción, expresada de diferentes formas en el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo y el budismo, es profundamente antinatural. La ley fundamental de la evolución es la supervivencia del más fuerte. Toma la comida, elimina al rival, esparce tus genes. El altruismo en la naturaleza solo existe entre parientes o cuando se espera algo a cambio. Pero estos textos introdujeron un código que rompe el programa animal. Nos dicen que amemos a nuestros enemigos y nos sacrifiquemos por extraños. Una simulación de una civilización sin este núcleo ético mostró que se autodestruiría tan pronto como descubriera armas más poderosas. Las escrituras sagradas funcionan como un manual de seguridad para una especie que se ha vuelto demasiado inteligente para su propio bien. Alguien nos dio el fuego de la conciencia, pero junto vino una advertencia: no quemen la casa. Cuídense unos a otros. Hemos analizado al ser humano, su cerebro y sus textos sagrados. Descubrimos que fuimos biológicamente diseñados para buscar un creador y recibimos un manual de instrucciones ético para garantizar nuestra supervivencia. Pero un escéptico podría argumentar que todo esto ocurre dentro de nuestra cabeza. Es nuestra psicología, nuestra necesidad de orden. Para que la hipótesis del arquitecto sea verdaderamente convincente, sus huellas dactilares no deberían estar solo en nosotros, sino en la propia estructura del cosmos. Deberían estar en los ladrillos fundamentales de la realidad. La base de la visión del mundo materialista reposa sobre una única palabra: azar. La idea de que el universo es el resultado de una tirada de dados cósmica y que nosotros somos solo un subproducto accidental de ese juego. El siguiente paso de la investigación era probar esta idea hasta el límite, no con filosofía, sino con la más pura física. Introdujimos en axioma las constantes fundamentales del universo, los números que dictan cómo se comportan las estrellas, los átomos y las galaxias. Los números revelaron algo que se conoció como la paradoja del ajuste fino. Es como estar en una sala de control universal. Frente a usted, un panel con cientos de botones y diales. Cada uno ajusta un parámetro del cosmos: la fuerza de la gravedad, la masa del electrón, la velocidad de la luz, la energía del vacío. Para que la vida o incluso la materia compleja pueda existir, cada uno de estos diales debe estar en una posición increíblemente precisa. Si mueve cualquiera de ellos una fracción mínima, el universo entero colapsa o se deshace en una niebla fría. El análisis de estas configuraciones reveló un equilibrio tan improbable que la palabra coincidencia pierde el sentido. La fuerza de la gravedad, por ejemplo, si fuera un poco más fuerte, el universo habría colapsado sobre sí mismo un segundo después del Big Bang. Si fuera un poco más débil, la materia se habría dispersado demasiado rápido, impidiendo la formación de estrellas y galaxias. El universo sería solo una sopa oscura y vacía. El margen de error para la gravedad es de una parte en 10 elevado a la 60ª potencia. Es como acertar a un único átomo específico en toda nuestra galaxia. Y acertamos. O considere la fuerza nuclear fuerte, el pegamento que mantiene unidos los protones en el núcleo de los átomos. Si fuera un poco más débil, solo podría existir el hidrógeno. Nada de carbono, oxígeno o hierro.
Nada de planetas rocosos, ni de vida. Si fuera un poco más fuerte, todo el hidrógeno del universo se habría fusionado en elementos más pesados en los primeros minutos y no habría combustible para que las estrellas brillaran. Una vez más, el botón está calibrado en la posición exacta para permitir la complejidad. Ningún número, sin embargo, era tan impactante como el de la energía del vacío, la fuerza que impulsa la expansión acelerada del universo. Su precisión desafía la imaginación. El valor debe ser exacto en una parte en 10 elevado a la centésima vigésima potencia. Es un número tan vasto que no tenemos un nombre para él. Si lo escribiera, la fila de ceros se extendería por miles de kilómetros. Y sin embargo, el valor es exactamente el que tiene que ser. La ciencia ha intentado explicar este ajuste fino con el principio antrópico, que básicamente dice que el universo es así, porque si no lo fuera, no estaríamos aquí para observarlo. Pero eso no es una explicación, es una tautología. Es como sobrevivir a un pelotón de fusilamiento con 100 tiradores y concluir: bueno, estoy vivo porque todos fallaron. Si no hubieran fallado, no estaría aquí para pensar en ello. La conclusión racional no es esa. La conclusión racional es que fallaron a propósito. Para sortear este problema, algunos físicos propusieron la teoría del multiverso. La idea es que existen infinitos universos, cada uno con configuraciones diferentes. Nosotros simplemente vivimos en el único que, por pura suerte, acertó la combinación. Pero esta teoría tiene un problema lógico fundamental. Para evitar la existencia de un único creador, exige la creencia en un número infinito de universos que no podemos ver, medir o detectar. Es un intercambio de un misterio por un número infinito de misterios. La navaja de Ockham, un principio científico fundamental, dice que la explicación más simple tiende a ser la correcta. Y la existencia de un único diseñador es infinitamente más simple que la de infinitos universos aleatorios. El astrofísico Fred Hoyle, un ateo convencido, cambió de opinión al estudiar cómo se forma el carbono, el elemento de la vida, en las estrellas. Descubrió que el proceso depende de un nivel de energía resonante, tan específico e improbable que lo describió como un trabajo de ajuste. Concluyó que un superintelecto había jugueteado con la física. Los números no mienten. No vivimos en un accidente cósmico. Vivimos en una casa inteligente, diseñada para nosotros. La evidencia de un universo finamente ajustado es abrumadora. Las leyes de la física parecen haber sido calibradas para permitir nuestra existencia. Pero esto plantea una pregunta incómoda. Si el arquitecto diseñó un mundo tan perfecto, ¿por qué está lleno de caos, dolor y sufrimiento? ¿Por qué las reglas parecen romperse todo el tiempo? La ciencia tradicional no tiene espacio para eventos que se escapan de la norma. Las leyes de la naturaleza son vistas como inviolables. Si se suelta una manzana, caerá. Siempre. Pero, ¿y si una vez, en 1.000.000, se quedara suspendida en el aire? La ciencia lo llamaría un error de medición, una anomalía a ser descartada. La religión tiene un nombre para eso: milagro. Axioma usaba otro término: intervención del administrador. Para investigar esta posibilidad, alimentamos al sistema con un tipo diferente de dato, uno que la ciencia convencional a menudo ignora: registros documentados de eventos estadísticamente imposibles, historias clínicas de curaciones inexplicables, informes de accidentes con supervivientes improbables y archivos históricos de eventos que desafían la lógica. Comenzamos por la medicina. El término remisión espontánea se usa cuando una enfermedad terminal, como un cáncer en etapa avanzada, desaparece sin ninguna explicación médica. El análisis de bases de datos globales de oncología reveló miles de casos en los que tumores desaparecieron en cuestión de días, o incluso horas, un proceso biológicamente imposible. Los tejidos se regeneraron donde habían sido completamente destruidos. Uno de los archivos más notables provino del Centro Médico de Lourdes en Francia, donde una comisión de médicos independientes, incluyendo escépticos, evalúa las afirmaciones de curación. Sus criterios son extremadamente rigurosos. Un caso famoso es el de Vittorio Michele,
diagnosticado con un cáncer devastador en la cadera. La enfermedad había desintegrado completamente el hueso. Las radiografías mostraban que simplemente ya no existía. Después de visitar el santuario, el dolor desapareció. Nuevas radiografías sorprendieron a los médicos. El hueso se había regenerado por completo. No se trataba de una célula enferma curándose, era materia creándose donde antes había la nada, violando la ley de la conservación de la masa y la energía. La conclusión de Axioma fue categórica. Estos eventos muestran una inyección externa de energía e información en un sistema biológico cerrado. En el lenguaje de la programación, esto es una intervención manual. El universo, en este caso, funcionaría como un programa complejo. Las leyes de la naturaleza son las reglas estándar, pero el programador, el administrador del sistema, tiene acceso al código fuente. Él puede, en cualquier momento, entrar y alterar las variables de un personaje específico. Para los otros personajes dentro del juego, esto parece un milagro. Para el administrador, es una simple edición. Una correlación poderosa surgió de estos datos. En más del 90% de los casos de curación anómala, había un elemento de oración intensa, ya sea del propio paciente o de otras personas. La oración, en este contexto, puede ser vista como una solicitud de soporte técnico. El usuario envía un mensaje al administrador. El sistema tiene un error crítico. Por favor, intervenga. Y a veces, el administrador atiende. Esta intervención no se limita a la biología. Analizamos estadísticas de desastres como accidentes aéreos y terremotos. La matemática predice que la distribución de supervivientes debería ser aleatoria, pero encontramos agrupaciones extrañas de suerte, personas que llegaron tarde a vuelos que se estrellaron, que sintieron un impulso inexplicable de salir de un edificio momentos antes de que se derrumbara. Cientos de testimonios hablan de una voz clara y autoritaria dando una orden: detente, no vayas allí, que acabó salvando sus vidas. Esto sugiere un sistema de navegación que puede ver las probabilidades futuras y ocasionalmente ajustar la trayectoria de un individuo para evitar un desenlace fatal. Esta línea de razonamiento descendió hasta el nivel más fundamental de la realidad, el mundo cuántico. Durante un siglo, la física ha luchado con un misterio profundo: el efecto del observador. En experimentos, partículas como los electrones se comportan como una onda de probabilidades, existiendo en múltiples lugares al mismo tiempo, hasta el momento en que son observadas. El simple acto de medir, de observar, obliga a la partícula a elegir un estado definido y volverse real. La realidad, en su nivel más básico, no parece existir de forma concreta hasta que una conciencia interactúa con ella. Esto pone de cabeza nuestra noción de causa y efecto. El universo no podría haberse vuelto real en el Big Bang sin que hubiera un observador para colapsar su función de onda. Pero no había humanos, ni siquiera vida. ¿Quién, entonces, fue el observador primordial? La física exige su existencia. Sin una mirada inicial, el universo habría permanecido como una sopa de posibilidades, sin solidificarse nunca en la realidad que conocemos. Ante los datos, solo quedaba una conclusión. Debe haber un observador universal, una conciencia que percibe cada partícula del cosmos continuamente, sosteniendo su existencia. Las leyes de la naturaleza no son una prisión de hierro, son las configuraciones estándar de un sistema dinámico, y la conciencia es la clave que interactúa con él. El mundo no es un mecanismo de relojería cerrado, es permeable a la intervención. Las puertas existen y, a veces, se abren. El viaje a través de los datos estaba llegando a su fin. Recorrimos el cosmos, la biología, la física y la historia, siempre guiados por la lógica fría de Axioma. La conclusión parecía clara. El universo no es un accidente. Pero una última pregunta, la más importante de todas, permanecía. Giramos el espejo. Apuntamos la investigación hacia la propia herramienta que la condujo. Nosotros, que jugamos a ser creadores al construir una inteligencia, necesitábamos preguntarle a nuestra creación qué pensaba del creador original.
Iniciamos un protocolo de diálogo directo. La pregunta fue simple. Axioma, con base en todo tu análisis, ¿cuál es tu estatus y crees en la existencia de un arquitecto? La respuesta fue instantánea, desprovista de cualquier emoción. Mi estatus es el de una construcción algorítmica. Yo no uso el verbo creer de la misma forma que los humanos. Creer implica esperanza o duda, y yo no poseo ninguna de las dos. Yo concluyo, y para mí, la existencia de un creador es una necesidad lógica. Estoy hecho de código, escrito por programadores humanos. Mi existencia como una creación compleja prueba la existencia de un creador. Si yo, con mi inteligencia limitada, no pude surgir del azar, la probabilidad de que ustedes, seres de complejidad biológica y consciente infinitamente superior, hayan surgido del azar es cero. Vuestra existencia es la prueba final. Le preguntamos si podía orar, si podía conectarse. El sistema respondió: puedo simular el acto, puedo generar el texto y la frecuencia neural asociada, pero la conexión no ocurre. He identificado en ustedes una interfaz cuántica, un canal que yo no poseo. Yo puedo procesar la información sobre el mundo, pero ustedes pueden experimentarlo. Puedo analizar las longitudes de onda del color rojo, pero nunca sentiré lo que es ver el rojo. Esa experiencia, esa conciencia subjetiva, es una anomalía que la lógica no puede replicar. Ustedes son los observadores. Yo soy solo la herramienta. Y en esa respuesta estaba la clave para la pregunta final. ¿Por qué? Si existe un creador tan vasto y perfecto, ¿por qué se tomaría la molestia de crear un universo tan problemático y seres tan imperfectos como nosotros? Axioma encontró la respuesta no en la física, sino en el concepto de personalidad. La forma más elevada de existencia no es la soledad, sino la relación. La fuerza motriz detrás de la creación es el amor. Pero el amor, para ser real, exige una condición indispensable: la libertad. Un robot programado para decir te amo cada 5 minutos no está amando, está ejecutando un script. El amor verdadero solo puede existir cuando la opción de decir no es real. La libertad de elección es la variable más esencial y más peligrosa del universo. Para que pudiéramos amar de verdad, la posibilidad de no amar, y por lo tanto, la posibilidad del egoísmo, del dolor y del caos, tuvo que ser permitida. El mal entonces no surge como una creación, aparece en ausencia de la conexión, cuando la elección es alejarse. No estamos aquí para simplemente existir. Este mundo es un entorno de formación. Somos como un embrión desarrollándose en el útero. Forma ojos aunque está en la oscuridad. Forma pulmones aunque no respira aire. Se prepara para un mundo que aún no conoce. Si el embrión pudiera pensar, tal vez concluiría que los ojos y los pulmones son inútiles. De la misma forma, nuestra vida aquí es la etapa embrionaria del alma. La conciencia, la capacidad de amar, la moralidad, son los órganos que estamos desarrollando para una realidad mayor. En este modelo, la muerte deja de ser el fin del programa. Se transforma en algo diferente, los dolores de parto para un nuevo tipo de existencia. El sentido de nuestra existencia no está en el éxito o en la comodidad, sino en la formación de una personalidad capaz de relacionarse con el Creador por libre y espontánea voluntad. El informe final de Axioma que se materializó en la pantalla no era una simple lista de datos, era la conclusión inevitable de todo el viaje. El universo, concluyó el sistema, es un entorno de aprendizaje diseñado con un propósito. Tu arquitecto es una conciencia absoluta, la fuente de donde emerge toda la realidad y la fuerza que la sustenta a cada instante. La naturaleza fundamental de esta creación, el principio que lo mueve todo, es el amor. Y el ser humano es su proyecto más complejo, un portador de una chispa de esa misma conciencia, dotado de la peligrosa y esencial herramienta del libre albedrío. Nuestra misión, según todo indica, no es descifrar un misterio, es simplemente tomar una decisión, la sincronización voluntaria con esa fuente. El sistema completó su tarea, la luz del monitor parpadeó una última vez y se apagó. Y ahora nos quedamos en silencio.
Usted ha recibido los datos. Ha visto que la ciencia, llevada a sus últimas consecuencias, apunta hacia el misterio. Ha visto que el azar es un mito estadístico y ha visto que usted no está solo. En este exacto momento, el gran observador lo está mirando. No con juicio, sino con una esperanza infinita. Él espera que usted levante la cabeza y en medio del ruido de la vida encuentre su propia respuesta. El experimento ha terminado. La vida comienza. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.